Bueno, normalmente suelo subir vídeos que tienen que ver con la psicoterapia, con el crecimiento personal y demás, ¿no? Y hoy me gustaría compartir con vosotros una experiencia que he tenido en un retiro de ayuno con Marcus Witte o Marcus White, no sé cómo se pronuncia bien, pero se escribe Witte, que es alemán, ¿no? Y os recomiendo mucho que veáis sus vídeos, que tiene bastante en internet y muchas entrevistas. Y bueno, era un retiro que duraba 8 días, 8 días de ayuno, eh, los dos primeros con agua, los 4 del medio en ayuno seco y los últimos dos para salir con agua también, ¿no? Y aparte del ayuno, era también un retiro de silencio, donde no teníamos conexión con el exterior, los móviles estaban apagados y también la propuesta era no hacer. Era básicamente no entretenernos o no enredarnos entre nosotros, sino facilitar la introspección, la observación y desde ahí pues la comprensión de dónde estamos atrapados, ¿no? Y la verdad que mi principal objetivo era el ayuno, porque bueno, ya tenía muchas referencias y aparte de todos los beneficios en cuanto a salud que traen, pues también en esta búsqueda personal de aumentar o de ampliar mi nivel de conciencia, de poner conciencia en toda esa parte que llamamos la sombra, bueno, pues me atraía mucho el tema de los ayunos. Así que bueno, pues me dirigí allí y aunque mi objetivo era el ayuno, lo que más me sorprendió inicialmente fue que quizá el ayuno fue lo más sencillo, lo más fácil y la verdadera dificultad estuvo en el silencio y en el no hacer. Ahí me di cuenta cómo estamos atrapados en un bucle de actividad, de estrés, de estar en el hacer, pero no en un hacer consciente, que sería un hacer mucho más pausado, un hacer mucho más espontáneo, sino en un hacer muy egoico, muy desde el personaje, y el personaje ya sabemos que siempre está buscando lo mismo, es decir, el ego siempre está tratando de satisfacer las carencias que experimentamos cuando éramos más pequeños y que evidentemente al ser experimentadas en una fase anterior no se pueden satisfacer ahora. Es simplemente una memoria de algo que pasó, de una ausencia o de una carencia que se transforma en una búsqueda y esa búsqueda nos da una forma de ser, una identidad. Es decir, en la medida en que permanecemos en esa búsqueda, improductiva evidentemente, porque aunque consigamos algo de lo que estamos buscando, lo que le da sentido al personaje es la búsqueda en sí misma. Por eso es tan interesante el encontrar el momento para detenerte, para no hacer, para entrar en el silencio, en la observación y darte cuenta de esa inercia que hay en la búsqueda constante de llenar ese vacío que experimentamos en algún momento de una forma difícil, dura, es decir, ese vacío que realmente no es un vacío doloroso, pero cuando lo experimentamos de niño sí lo identificamos como algo doloroso, asociado al sufrimiento, a la tristeza, al sentimiento de abandono, de inseguridad. Entonces nos pasamos la vida intentando llenar ese vacío, buscando amor, buscando seguridad, en fin. Y también la encontramos mucho en la comida, ¿no? La comida forma parte de esa compulsión, ¿no? De esa voracidad, de tratar de llenar ese vacío, de reducir esa angustia infantil, en el fondo, asociada a momentos de nuestra infancia, ¿no? Realmente cuando somos capaces de pararnos, de tener esa compulsividad y de descansar, empieza a surgir algo muy, muy bonito, ¿no? Y es que ese silencio que al principio es incómodo, o ese no hacer que al principio también es duro, ¿no? Genera mucha incomodidad, es como si
el agua que está removida, ¿no? Empieza como cuando hay partículas y se van aposentando en el fondo, ¿no? Pues algo así va ocurriendo y internamente ese silencio empieza a tener una cualidad, una sustancia que es muy parecida a estar en paz, a sentirte lleno, a esa plenitud que estamos buscando. Y es paradójico, ¿no? Que justamente cuando dejamos de buscar, al menos en mi experiencia, cuando me paré, cuando me detuve, es cuando empecé a sentir más plenitud, más calma, más paz. Y es cuando empecé a encontrar eso que de una manera inconsciente, automática, me paso la vida buscando o nos pasamos la vida buscando a través de este ego o este personaje, ¿no? Realmente, tanto durante la experiencia, que quizás los primeros días fueron los más difíciles, pero tampoco fue una dureza, digamos que mi expectativa era, yo me lo contaba peor de lo que realmente fue, ¿no? Y sí, el primer día, el segundo, pues claro, cuando deja de comer, pues viene esa sensación de hambre, de vacío, pero realmente me di cuenta de que esa sensación de hambre o de vacío, bueno, asociada también a todos los síntomas de desintoxicación. Evidentemente, cuando dejas de comer, el cuerpo reinicia el programa, ¿no? Le da el reset y empieza a limpiarse, a alimentarse de todo lo tóxico, ¿no? Empieza un proceso de autolisis, ¿no? O de autofagia y empieza a limpiarte de todo eso que sobra, ¿no? Y aparte de estos síntomas, que bueno, pueden ser molestos para unos más que para otros, ¿no? En función del nivel de intoxicación que tienen, ¿no? Digamos que esos primeros días tenía una sensación de hambre, de incomodidad, que con el paso de los días me fui dando cuenta que era más mental que corporal, ¿no? Era más una forma en que yo interpretaba esos síntomas o esas sensaciones como una señal de que tenía que comer, de que eso era hambre. Al no responder a esa alarma o a esa sensación y dejarla estar, me fui dando cuenta que realmente es un hambre mucho más mental que corporal, porque el cuerpo cuando se para, cuando se detiene y empieza a limpiarse, empieza a sanarse, realmente no necesita más. Y esto es lo más sorprendente, ¿no? Que con el paso de los días cada vez tenía menos hambre, o al menos esas señales ya no las interpretaba como hambre, ¿no? Sino más como esa búsqueda, ¿no? A través de la comida o del contacto con los demás o del hacer compulsivo, ¿no? Entonces realmente ha sido una limpieza tanto a nivel orgánico, físico, ¿no? Pensás que en esos 8 días pues he llegado a perder 10 kilos, que luego lo he ido recuperando en las últimas semanas, porque de esto hace ya 3 semanas. Pero bueno, he recuperado 2 o 3 kilos, no esos 10 kilos, ¿no? O sea que realmente yo entiendo que eran 10 kilos de toxicidad, ¿no? De lo que sobraba. Que en la medida en que he continuado haciendo un ayuno intermitente en los días posteriores y he continuado cuidando esta alimentación, pues no he vuelto a engordar. Yo no es que sea una persona que digamos que tienda a engordar, sino bueno, me he mantenido en un peso con el que me encuentro bastante bien ahora mismo. Pero quizás eso es lo menos importante, o al menos para mí, ¿no? Lo más importante es o lo más significativo de la experiencia es, por un lado, este darme cuenta de que eso que llamamos hambre no es hambre, y que realmente cuando lo dejo pasar y me acostumbro a esta sensación de vacío, sin dejarme llevar por ese hambre, entre comillas, es una sensación que me transmite mucha paz, mucha calma y sobre todo mucha claridad a la hora de acompañar a mis pacientes, de escuchar a los demás o de estar con mi familia, en relación con los demás. Me noto una calma, una tranquilidad que antes, bueno, no estaba tan presente, ¿no?
Y realmente esa es la principal ganancia, ¿no? Más que la limpieza orgánica, que también me siento mucho mejor, ¿no? Pero sobre todo el parar el ritmo, el observar y el darme cuenta de cómo esta dinámica en la que estamos todos atrapados, porque es como una dinámica sistémica, ¿no? De estar en el hacer, en la compulsividad, en el ganar, en el competir, en el conseguir. Realmente ahí es imposible que podamos darnos cuenta de nuestra esencia, de realmente lo que somos cuando paramos. Y lo que somos es una sensación de plenitud, de calma, de paz, de claridad, esto que llamamos la luz, ¿no? Somos luz y cuando hablamos de luz hablamos de esa claridad, de esa paz, ¿no? Pero es muy difícil conseguir esa sensación a través del llenarme de cosas, ¿no? Porque justamente ahí está el problema, ¿no? Es curioso, ¿no? Que lo que más paz da o lo que más calma da es el vaciarme, el soltar, el parar, el detenerme. Esa es la puerta grande de entrada a la conciencia, al ser, ¿no? A esta esencia que no está atrapada en la compulsividad del ego, ¿no? Así que ha sido una experiencia para mí transformadora, que ha cambiado mi forma de entenderme, de comprender también dónde estaba atrapado, de gestionar mi alimentación también. Y cuando hablo de alimentación no solo me refiero a la comida, me refiero también a la información que consumo, a las relaciones, a todo lo que busco y desde dónde lo busco, para qué lo busco y de alguna forma lo que dejo entrar, ¿no? Y digamos que es una experiencia que, bueno, se puede hacer para que sea más fácil. Lo ideal es que, bueno, te busques unos días donde no tengas nada que hacer, donde realmente no haya mucha distracción o muchos distractores, por eso un retiro puede ser ideal, ¿no? Y no tengas trabajo que hacer, sino que te permita esos días descansar, desconectarte de verdad y comprobar por ti mismo lo que surge, lo que emana de ti cuando haces este pararte, ¿no? Y es increíble, ¿no? Así que os recomiendo muchísimo, si no podéis hacer un retiro de ayuno o de silencio o de no hacer, que lo practiquéis en casa, un día, 2 días, todo, cuanto más tiempo mejor, ¿no? Porque el cuerpo se va regenerando y esa sensación de paz, de aposentar, de que va cayendo, pues es cada vez más profunda, ¿no? Así que realmente os animo a que practiquéis el ayuno, el silencio, el no hacer, el parar las redes sociales, parar el teléfono, pararlo todo, que el mundo se pare durante un ratito para poder poner conciencia en lo que somos realmente más allá de este personaje en el que estamos atrapados y que es la locura de este mundo, ¿no? Este ego y este egoísmo que nos rodea, ¿no? Así que bueno, quería compartirlo con vosotros.